Muy buenas tardes. En nombre de la editorial UPC, les damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde. Hoy, en un nuevo jueves editorial, tendremos una interesante conversación sobre el libro La tesis, mitos y errores, donde participarán Olga Bardales, Ricardo Pino, Luis Cangalaya y Denis Arias, quien además será el moderador de esta tarde. Bueno, empezamos la actividad. Esta es una mesa redonda y empiezo con la primera participante. Es la doctora Olga Bardales, doctora en antropología, magíster en educación superior con mención en investigación y didáctica. Lleva más de 20 años como investigadora en las problemáticas sociales y educativas. Ella también es investigadora RENACYT y actualmente es vicedecana y docente principal de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tenemos esta tarde a Ricardo Pino. Él es doctor en Administración Estratégica de Empresas y magíster en Administración de Empresas e ingeniero industrial. También nos acompaña uno de los autores del libro. Bueno, los dos están aquí, pero uno también parte de la mesa redonda. Él es Luis Cangalaya, es doctor en Educación y magíster en Lengua y Literatura. Se desempeña como catedrático en diferentes universidades peruanas en asignaturas de redacción académica, comprensión de textos e investigación científica. Ha publicado diversos libros y con Editorial UPC este es su segundo libro. El primero fue Investigar y escribir con APA, que también lo escribió con Denis Arias. Ahora les presento también a nuestro moderador, Denis Arias. Él es doctor en Educación, magíster en Filología Hispánica, magíster en Educación Superior y licenciado en Literatura y Lingüística. También es investigador de RENACYT y es autor y coautor de diversos libros como el de hoy. Bueno, Denis, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y te dejo entonces a ti para que nos ayudes y nos comentes en qué cosa van a hablar esta tarde. Listo. Gracias, Fernanda, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, doctora Olga, Ricardo. Muy buenas noches. Y bueno, hoy nos reunimos para, aparte de comentar un poco sobre el libro, bueno, aprovechando la presentación y la publicación de este libro, hablar algunos aspectos muy importantes alrededor de este tema tan interesante que es la elaboración de la tesis. Un tema polémico, un tema que genera mucha controversia y sobre todo estrés en los estudiantes y también, ¿por qué no?, en los docentes, en los asesores, porque hay muchas aristas donde nosotros podemos ver la problemática del tema de la tesis, ¿no? No tanto desde el fondo, sino también la forma, cómo se redactan, que muchas veces ocupa un gran espacio, ocupa mucho tiempo, tanto al asesor como al estudiante, al tesista, que al fin y al cabo es quien lleva este proceso, ¿no? Es quien transita por todo este camino lleno de muchas dificultades. Bien, yo siempre he creído que la tesis es una prueba, hasta una prueba de vida, porque en el camino se presentan muchas situaciones, ¿no? Es como que la elaboración de la tesis va activando ciertos obstáculos en el camino. También pienso, y con muchos estudiantes conversaba, el hacerme preparado es más para la vida, incluso porque he aprendido a ser tolerante, he aprendido a ser paciente, he aprendido a corregir, he aprendido a tomar los rumbos. Hace un aprendizaje que muchos de nosotros a veces lo asumimos como un reto y otros posiblemente lo asuman más como un problema, ¿no? Entonces es una carrera
una carrera contra tiempo, es una carrera con la vida, no, una carrera en todos los niveles, posgrado, porque claro, en cada nivel, en cada etapa de nuestra vida profesional hay retos, hay obstáculos, hay responsabilidades que de una u otra manera influyen en la labor académica y también en nuestra labor profesional, ¿no? Es por eso que esta noche hemos planteado dos ejes para conversar, ¿no? Vamos a invitar a la doctora Olga, a Ricardo, para que pueda darnos un panorama, que me parece que son dos ejes que están íntimamente ligados con el contenido del libro. El primero es sobre la problemática de hacer una tesis. ¿Es un problema? ¿No es un problema hacer la tesis? Y si es un problema, ¿por qué afrontarlo de esta manera y cómo afrontarlo? ¿Cuáles son las raíces del problema de hacer la tesis? ¿Es el estudiante? ¿Es el asesor? ¿Es la universidad? ¿Es el mundo? ¿Es la pandemia? ¿Cuál es el problema al hacer la tesis? ¿Por qué tantos manuales con títulos maravillosos y hasta enigmáticos que nos pretenden, o no nos pretenden, sino nos comunican, nos informan caminos sencillos de elaborar la tesis? Entonces, dejo esta pregunta y me gustaría hacérsela directamente a la doctora Olga, ¿no? ¿Por qué es una tesis? ¿Por qué es un problema hacer la tesis? Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer la invitación de la editorial UPC y felicitar a Denis y a Luis Miguel por este trabajo fundamental, importante, y como dices, ya se hacía esperar, ¿no? Se hacía esperar porque hay mucha expectativa en cuanto a la tesis y a este trabajo que en algún momento se vislumbra como algo mágico, algo difícil, pero yo digo, bueno, en primer lugar, esto me lleva a pensar eh, ¿quién no ha pasado por un proceso de tesis? Por lo menos un académico, alguien que está relacionado con la universidad, con la academia. ¿Quién no ha pasado por un proceso de tesis? Bueno, todos hemos pasado los que tenemos un grado y ciertamente hemos encontrado que ese camino termina siendo muchas veces un camino tortuoso, complicado, largo, lleno de óbices que generan una serie de dificultades justamente para culminar la tesis. La tesis es un trabajo de investigación, es una apuesta a generar conocimiento y es importante además señalar que se le ha denominado tesis puesto que se requiere que la persona que ejecuta esta investigación pueda plantear una propuesta o pueda defender una idea en la cual va a defenderla. Incluso a veces uno dice, bueno, ¿por qué uno defiende la tesis? Porque está como que preparado para ir como a una especie de guerra o combate, ¿no? Tenemos que defenderla ante un jurado que muchas veces no está del todo entre ellos de acuerdo, o a veces nos generan una serie de pullas, ¿no? En el camino de la defensa, y es por eso que a veces tenemos esta idea de que la tesis obviamente se vuelve complicada. Yo pienso que hacer una tesis se ha convertido en un fenómeno, porque al final es un fenómeno que cada persona la vive, la siente y la percibe de diferente forma. Yo diría, esto a veces pasa por una cuestión media azarosa, porque a veces en la universidad te pueden designar un asesor y el asesor termina siendo un asesor metodológico diferente al que tú has planteado. De repente uno tiene una idea de seguir una apuesta interpretacionista o cualitativa y de repente a la suerte te tocó un asesor cuantitativo, ¿no? Entonces allí comienza ya esta situación que genera este imaginario entonces de la dificultad que tienen las tesis, ¿no? Esta situación es importante pensarla y reflexionarla, puesto que considero que el hecho de pensar que la tesis es difícil
obviamente es una percepción producto de una mala experiencia y de un inadecuado proceso o relacionamiento entre los asesorados y los asesores. Bueno, es por ello que la tesis se hace complicada y tenemos que al final, más allá de ser a veces la tesis un hito administrativo importante, porque la tesis para lograr el grado de bachiller, de maestro, finalmente es un requisito más, ¿sí? Es un requisito, pero que finalmente es un requisito que requiere una serie de cosas que el estudiante necesita aprender, ¿no? A veces yo digo, sí, pues es como una especie de que nos vuelven un poco compulsivos porque tenemos que aprender ciertas reglas académicas, reglas científicas, que son muy importantes, ¿no? Pero tenemos que seguir las normas APA, tenemos que ver cómo es que nosotros vamos a plantear nuestro problema de investigación. Entonces, todo eso se vuelve una especie de una ruta crítica, ¿no? Entonces, es un camino largo, como ya decían, pero que implica una serie de dificultades que si es que el asesor no logra, ¿no? Dar una buena instrucción o acompañamiento al asesorado, pues entonces se vuelve complicado, ¿no? La tesis en realidad tiene una serie de elementos que tienen que ser consideradas con bastante seriedad, porque la tesis no nace desde que yo conseguí un instrumento, sino la tesis es un proceso que viene desde la concepción del problema, del tema de investigación, hasta la devolución de la información o la devolución de los resultados. Entonces, considero que sí, por lo menos en muchos lugares del Perú e incluso diría en muchos lugares también, a veces de otras partes del mundo, la tesis se convierte en complicado. Yo no sé si es un tema, creo que sí, el tema cultural es importante. Los peruanos nos complicamos bastante para hacer un trabajo de tesis. Yo he conocido realidades de otros países en donde no son tan exigentes en el sentido de poder plantear de repente una serie de exigencias para la tesis, porque ahora estamos pensando que la tesis tiene que convertirse además en un artículo científico, ¿no? Y entonces allí también comienza otro problema complicado, porque claro, algunos dicen que de la tesis debemos pasar al artículo. Pero es importante, considero que primero nos enfoquemos en nuestro trabajo de tesis, puesto que eso nos va a permitir tener pues nuestro primero hito administrativo. Definitivamente yo relevo en este libro varias cosas importantes, ¿no? Que nos van a permitir justamente a los tesistas y a los asesorados, porque esta es una relación de dos, no es una relación que solamente el tesista va a ir solo, tiene que ir acompañado, el acompañamiento es muy importante. Entonces, en realidad, la tesis es ciertamente un fenómeno que se va construyendo dentro del imaginario de los tesistas en el marco de esta experiencia que tienen. Sin embargo, es fundamental que las universidades podamos generar una serie de mecanismos, una serie de acciones que permitan que esta tesis no sea complicada, ¿no? Esa es un poco la idea que yo quiero plantear cuando me preguntan si la tesis es difícil o no es difícil. En realidad va a depender mucho de las experiencias del asesor que te toca, porque el asesor, como aprende a asesorar, como a él le han asesorado, ¿no? Entonces, también se necesitan muchos programas que enseñen la mentoría, la asesoría, que eso va a poder potencializar mejor el trabajo de la tesis, ¿no? Eso podría de inicio poder comentar.
tenemos nosotros ahí un panorama, gracias Olga por tus palabras, el panorama que nos has presentado es muy, muy puntual, un panorama que efectivamente abarca eh, casi toda la problemática, ¿no? Y hay muchos involucrados en este proceso. Ricardo, ¿Qué tal? no es un problema la tesis, o el problema somos nosotros. Sí, sí, vamos a ver al final que termino de hablar, vamos a ver qué decidimos, ¿no? ¿Qué es? Pero bueno, quería empezar agradeciendo la invitación, ¿no? Y felicitándote, Denis y Luis Miguel. Han tocado un tema excelente realmente y la oportunidad que me dieron de leer el libro también me dice que hay muchas cosas para reflexionar. Yo quiero dejar en claro que soy director académico de la Escuela de Posgrado y toda mi experiencia en el mundo académico es en el posgrado. Definitivamente cuando hable va a haber un sesgo y yo quiero que todos lo tengamos presente. Pero antes de hablar desde mi perspectiva en el mundo académico, quiero decir que cuando yo terminé mi pregrado, yo soy ingeniero industrial, hice mi tesis de bachiller y me tomó un año hacerla. Entonces, cuando yo termino la tesis de bachiller, dije, yo no voy a hacer la tesis de título, ¿no? Porque si esa, la de bachiller me toma un año, dije, la otra me va a tomar 2 años. Y regresé para un curso de titulación que hubo 7 años después de haber egresado del pregrado, ¿no? Entonces, yo tengo el título por haber hecho un curso de titulación. Y en la maestría, cuando termino la maestría, igual dije, yo no voy a hacer tesis porque consideraba que ya con los cursos yo tenía las competencias que había ido a buscar. Y dije, el sector privado no te pide el grado, lo que te dice es si has salido de una universidad, te dice, tú eres magíster, y tú dices, sí, soy magíster, aunque no tengas grado. Y en esa época el sector privado no pedía específicamente el grado, ¿no? Pero el problema lo tuve, y eso quiero también manifestarlo, cuando decidí estudiar el doctorado. Entonces ahí me dijeron, ¿y dónde está tu tesis de maestro, no? Y yo dije, no, pero yo tengo todo menos la tesis. Me dijeron, no, no puedes, necesitas el grado. Y tuve que regresar 10 años después de haber salido de la universidad, del posgrado, tuve que regresar a hacer mi tesis de maestro, menos mal que me dijeron que sí se podía. Y con esa tesis ya aprobada, digamos, con el grado de maestro, ya pude hacer el doctorado, ¿no? Después, también quiero compartir la experiencia de mi hija, igual terminó su pregrado y se fue al extranjero porque dijo, en el extranjero está haciendo su maestría, allá no me piden el grado, ¿no? Entonces ella ingresó a una escuela extranjera y no vio la necesidad de hacer tesis. Y mi hijo terminó su pregrado y él fue muy metódico. La universidad tenía los cursos, tenía las asesorías, tenía todo muy programado y él fue siguiendo paso a paso lo que le pidieron. Obviamente puso mucho de su parte también y al final se graduó en tiempo récord, ¿no? Fue de los primeros de su promoción en graduarse y yo no diría que fue difícil, pero sí diría que él siguió todas las reglas de juego como se las pusieron, ¿no? Y muchos de sus compañeros están demorando hasta un año más que él en poder graduarse, ¿ok? Eso es en cuanto a mi experiencia personal. Ahora, en cuanto a cómo veo yo que esto funciona en el posgrado, creo que las escuelas tienen que ajustar el cinturón, ¿no? Porque muchos ven que la tesis no le aporta a ellos, aporta al país, obviamente todo trabajo de investigación va a aportar al país, pero a ellos como profesionales no, salvo que piensen trabajar para el sector público, donde los grados sí son bastante valiosos, o ya estén pensando dedicarse al mundo de la academia, donde el grado evidentemente pesa, ¿no? Y si es de doctor, mejor. Entonces, ¿qué cosa es lo que uno hace para bajar un poquito esta tasa de deserción en la tesis, ¿no? Es llevarlo de la mano, ¿no? Poner cursos dentro del programa que ayuden a generar las competencias al estudiante para que él pueda solo desarrollar la tesis. Yo personalmente, cuando dicto un curso de tesis, le recomiendo encarecidamente a los estudiantes que no vean tesis que están publicadas, porque yo les digo que una tesis se aprueba con una nota de 20 o
hasta la mínima probatoria. O sea, tú cuando miras la tesis que está en el repositorio, vas a tener errores, ¿no? Entonces, es mucho mejor leer libros como el que ustedes han publicado. Es mucho mejor buscar artículos que te dan la metodología. O sea, es mucho mejor buscar fuentes validadas, ¿no? Reconocidas, que te digan cuáles son los pasos que tienes que ir siguiendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar que los estudiantes encuentren su camino, ¿no? Yo sí lamento que cuando yo estudié pregrado y cuando estudié posgrado, la maestría, no me enseñaron la palabra investigación. O sea, esa palabra no estuvo en mis estudios. Y recién aprendí lo que significaba investigar cuando empecé a llevar el doctorado. Y por eso es que yo no pude terminar el doctorado en 4 años, que estaba previsto, sino me demoré más de 5 años en terminarlo, porque yo sentía que estaba empezando con una base muy mala, ¿no? Entonces, yo para concluir lo que estaba diciendo, yo no hablaría de esa dificultad. Lo que yo hablaría es de que necesitamos crear el proceso que vaya convirtiendo a ese estudiante que asumimos que no tiene las competencias para poder investigar o hacer un trabajo de investigación, una tesis, y que al comienzo hay que guiarlo. Y lo mejor sería que eso sea parte de algunos cursos, ya sea de metodología de investigación o un curso seminario de tesis, y luego ir evaluando el avance, ¿no? Y que el asesor intervenga en la parte final. El mejor consejo que a mí me dieron cuando yo estaba estudiando mi doctorado vino de un profesor muy reconocido en el país que me dijo, Ricardo, no vayas a buscar a tu asesor hasta que tú no tengas las cosas bien claras, porque si no, vas a hacer todo lo que el asesor te diga. Y si el asesor te manda al desvío, tú vas a ir al desvío tranquilito, pensando que lo que él te está diciendo es ley, ¿no? Entonces él me recomendó más bien leer las fuentes, libros, artículos que ya están reconocidos sobre cómo se hace una tesis. Y cuando yo tuviera ya la cosa clara y ya no podía avanzar más, ese es el momento de sentarte con el asesor y preguntar solo lo que te falta, ¿no? Para que puedas seguir avanzando solo en tu camino. Aquel estudiante que se deja llevar por el asesor, puede encontrar un buen asesor en buena hora o puede encontrar un asesor, como dijo Olga, que lo que hace es asesorarte como lo asesoraron a él, ¿no? Y no necesariamente es la mejor forma. Así que mi palabra final sería, es difícil, hacer la tesis es difícil en la medida que no preparemos al estudiante para que él mismo descubra el camino para hacer su propia tesis, ¿no? Eso es. Denis, ¿estás en mute? Su audio. Perdón, ya, perdón. Gracias, Ricardo, por esta experiencia que nos cuentas. Y bueno, me gustaría preguntarle a Luis, y quisiera preguntarle si calzaría en esta situación que estamos, bueno, en el contexto en que estamos discutiendo, el tema o la frase, no, si nos dirigiéramos a la tesis, ¿no? No eres tú, soy yo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un agradecimiento a Olga, a Ricardo, al equipo editorial de UPC, que tan gentilmente nos acoge por segunda vez en esta segunda experiencia que con Denis Arias venimos trabajando desde hace un buen tiempo. Este libro precisamente trata de responder a esa pregunta que Denis ha planteado. Si es que acaso el trabajo de investigación de tesis es un tema complicado. Y yo creo que a veces puede resultar complicado cuando desconocemos el camino, la ruta, y nos topamos, como decía Ricardo, con algunos obstáculos o con algunas verdades a medias en el camino. Alguien puede buscar información en Internet que no necesariamente es acertada o correcta. El tema de las fuentes de información, ¿no? de la bibliografía, inclusive de páginas web que nos remiten a confundirnos más o a entrar en un círculo vicioso de errores o de confusiones con respecto a lo que tiene que ver con la tesis. Para quienes no están muy familiarizados con temas de investigación,
creo que este libro puede ser de mucha ayuda y de mucha utilidad porque va a permitir orientar el camino adecuado, quizás dentro de las posibilidades que con Denis hemos construido y que hemos recopilado, partiendo de la experiencia que hemos tenido y también de nuestra labor como docentes, ¿no? Tanto Denis como yo trabajamos en el ámbito de la investigación, asesoramos tesis, y estamos en ese ámbito en el que siempre surgen estas dudas, estos mitos y estos errores. Para quienes están iniciándose en esta tarea que puede resultarles muy compleja de escribir una tesis, lo que busca o lo que presenta el libro es precisamente cómo encontrar o cómo detectar o cómo darnos cuenta de que estamos incurriendo quizás en un error o cómo estamos tomando quizás como verdad alguna afirmación que en realidad no es verdadera, ¿no? Y que es un mito. Y además hemos querido incluir para salvar este problema o esta situación problemática, hemos incluido en el libro las soluciones o las respuestas. O sea, el libro no solamente se queda en mostrar el error o en mostrar el mito, sino en decir cuál es la verdad frente a ese mito, o en todo caso, cuál sería la forma correcta ante ese error, ¿no? Y los errores a los que nos hemos referido no solamente son errores de contenido, sino también errores de forma. Los errores de contenido quizás son los errores más visibles o en donde muchas veces los asesores enfatizan, ¿no? Para digamos, dilucidar o para encaminar el trabajo. Y a veces los errores de forma se dejan de lado. Los errores de forma a veces son excluidos de una revisión, digamos, muy atenta, ¿no? Minuciosa de la tesis. Y eso lo podemos ver muchas veces en las tesis que son aprobadas y publicadas en los repositorios de diferentes universidades. Entonces hemos querido atender no solamente los errores de contenido, sino también los errores de forma, y además hemos querido dar esta solución para poder, para quien lea este libro, pueda encontrar muchas de las respuestas que a veces no nos son claras o que a veces Internet, que muchas veces nos falla también, o que nos dice verdades a medias, puedan encontrar un soporte más finalmente, porque este libro viene a complementar, viene a servir de apoyo a todos los libros que ya encontramos también en el mundo editorial. Así que complementa además, ¿no? todo un trabajo extenso que con Denis venimos haciendo y que esperamos que pueda ser de mucha utilidad y de mucho valor además en la vida académica y en el trabajo de tesis de cada uno de ustedes. Adelante, Denis. Muchas gracias, Luis. Bueno, como segundo punto me gustaría ser un poco directo y que pedirles a ustedes, trasladarles a ustedes una inquietud que me hizo hace poco un estudiante. Me decía, profesor, ¿cuáles deberían ser los 3 rasgos característicos de todo buen asesor? No, quiero hablar a tal profesor, quiero que sea mi asesor, pero ¿cuáles serían los 3 rasgos que definirían a un buen asesor de tesis? Doctora Olga. Ok. Bueno, es una pregunta bien interesante que a veces incluso no lo tenemos tampoco muy bien claro. Es como que me preguntes mis 3 cualidades, ¿no? Nos quedamos pensando, a ver. Pero bueno, es fundamental el hecho de que el asesor obviamente tenga competencias investigativas, porque más allá de que la tesis ciertamente, como dije, es un hito, es un requisito administrativo, finalmente requiere competencias investigativas de justamente la persona que sustenta la tesis, tiene que conocer de metodología, de epistemología, tiene que conocer técnicas, tiene que saber aplicarlas, ¿no? Y el asesor, obviamente, para poder asesorar con éxito, tiene también que tener estas competencias investigativas que son importantes para que pueda acompañar en el proceso
¿no? del trabajo y la consecución de la tesis. Eso en primer lugar. Otro aspecto que es para mí fundamental en cuanto al tema del asesor es que el asesor tiene que tener una capacidad de comunicación efectiva y empática, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, personas, adultos, con dificultades, con problemas, y de verdad que a veces pareciera que el camino fuera sencillo, ¿no? Bueno, yo soy competente y puedo hacerlo, pero en realidad, y más ahora, incluso en pandemia, hay muchas dificultades, no solamente del contexto, sino también individuales, que es importante que el asesor pueda tener esta capacidad para poder entender y para poder empatizar y tener un real acompañamiento con el asesorado, ¿no? Eso es importante. Y es fundamental también ahora en esta época que el asesor pueda estar obviamente preparado y capacitado en la pedagogía. Rescato un tema del libro, y como decía Luis Miguel, el libro tiene un ánimo pedagógico, porque no se queda solamente en mostrar, sino el libro tiene la capacidad de poder generar unos insights o darse cuenta de, como también tiene la capacidad de aprender del error, lo que es la pedagogía del error, ¿no? Entonces, es importante que también el asesor tenga pedagogía, tenga didáctica, para que pueda llegar a este asesorado, ¿no? Eso podrían ser los tres que priorizaría. A ver, Perdón. Sí, sí, gracias, Olga. Ricardo, te sí, escuchamos. gracias, Denis. Sí, cuando hiciste la pregunta yo apunté tres de las características y dos idénticas a las que ha dicho Olga, así que me voy a centrar más en la tercera, ¿no? Tiene que saber investigar de todas maneras y tiene que saber comunicar también. Y en la tercera yo puse paciencia, ¿ya? Porque el que sabe, el que investiga, digamos, el que publica, mientras más experto es en lo que hace, más le cuesta bajar al llano para poder guiar, ¿no? A alguien que empieza. Entonces, el que busca a alguien que sabe, quiere que le expliquen en términos sencillos, además quiere que lo comprendan y sobre todo que no lo minimicen, ¿no? Es fácil minimizar a alguien cuando tú sientes que el otro no avanza bien y uno a veces ni lo percibe, pero la otra persona ya siente como que no va a lograrlo, ¿no? Entonces digamos, el asesor tiene que inspirar al estudiante, pero tampoco tiene que resolverle todo, ¿no? No se trata de que el asesorado sea asistente, como a veces ocurre, ¿no? En muchas escuelas europeas, sobre todo de nivel doctoral, se utiliza al estudiante más como un asistente. Entonces, el asesor, que es un investigador reconocido, le va dando, ¿no? Le dice, ya, ahora hazte esta encuesta, ahora procesa metadata, ahora consígueme una revisión de literatura, ahora resume esto. Entonces, el asesorado no tiene un aporte creativo. Lo que tiene es más bien una guía que le va diciendo exactamente lo que tiene que hacer, y cuando logran hacer publicaciones, usualmente 3 publicaciones, ya el asesorado, digamos, está listo para sustentar su tesis, ¿no? Pero ¿en qué momento aprendió a hacer las cosas solo? ¿No? ¿En qué momento aprendió a explorar? ¿En qué momento creó algo, ¿no? Entonces, el asesor tiene que conocer, ¿no? El tema, tiene que conocer la rigurosidad metodológica, tiene que saber redactar también, pues, para poder leer y comentar sobre la parte de forma, ¿no? eh, Tiene que ser un buen comunicador también, pero sobre todo ser paciente y querer que quien sea el protagonista es el estudiante, ¿no? Yo cuando tengo estudiantes de tesis siempre les digo que el día de la sustentación, la respuesta que deben evitar, pero así tajantemente deben evitar, es que cuando les pregunten ¿por qué has puesto esto? Es porque mi asesor me dijo, ¿no? El asesor tiene que lograr que el estudiante se haga responsable de cada palabra que tiene
su tema de investigación. Y en cuanto a los asesores, que en el Perú la mayoría de asesores pues son personas que trabajan, tienen otras cosas más que 100% académicos, son personas que mezclan la academia con el trabajo en el sector privado o público. Yo siempre pido que antes de ser asesor alguien sea jurado, ¿no? Sea jurado varias veces, porque hay 3 jurados, entonces tú puedes tener 2 jurados que ya han sido jurados varias veces y uno que va aprendiendo. Y cuando él entiende la dinámica de la sustentación, de la exigencia al estudiante, de la parte escrita, ¿no? Recién ahí va a poder ayudar bien a un estudiante a hacer su trabajo de investigación, ¿no? Más allá de las propias competencias que ya debe tener, ¿no? Eso es lo que yo diría, Denis. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, doctora Olga, por sus palabras, por compartirnos estas experiencias y sobre todo por haber leído el libro. Es un libro que nosotros hemos trabajado con bastante ahínco, en que reúne hasta cierto punto muchas de las experiencias que hemos tenido en nuestra labor docente, como asesores, como profesores y también como estudiantes. Es un libro que integra o al menos trata de informar o de presentar a los estudiantes una serie de casos que nos hemos encontrado durante este tiempo que llevamos nosotros en la labor docente. Ahora me gustaría dar paso a Luis para que de repente cierre un poco lo expresado por Ricardo, por la doctora Olga, y también nos comente algunas cosas muy importantes sobre el libro. Gracias, Denis. El año pasado, en este mes justamente, en el mes de abril del año pasado, nosotros presentamos coincidentemente el libro Investigar y Escribir con APA 7, el primer libro que trabajé con Denis, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, y libro que además tuvo mucha acogida y que felizmente, gracias también al apoyo del fondo editorial, ha podido llegar a diversos mercados internacionales. Y de pronto ya cuando el libro comenzó a salir y comenzó a difundirse, con Denis pensamos en no dejar pasar más el tiempo y sacar un libro que complementara ese primer texto, porque el primer libro hablaba principalmente de cómo escribir una tesis y un artículo científico. Entonces pensamos en un libro que profundizara no cuestiones puramente metodológicas, sino más bien que profundizara en los obstáculos con los que un estudiante, con los que un tesista se topa en el camino. Y ahí es que nace este texto. Entonces hemos recogido muchos de los errores inclusive o tropiezos que tanto Denis como yo como autores hemos tenido inclusive en nuestra propia experiencia como estudiantes, y también errores y obstáculos y tropiezos que hemos visto de estudiantes o de asesorados que hemos tenido. Y muchas veces estos errores o estas ideas falsas o estas verdades a medias son muy frecuentes y son muy recurrentes en muchos estudiantes. O sea, se va creando una especie de cadena de errores frecuentes que normalmente los asesorados siempre tienen. Y los hemos recogido y los hemos insertado y los hemos complementado en este libro que creo que puede ser bastante valioso y bastante útil para no solamente para quien ya está encaminado, sino sobre todo, creo yo, para quien está iniciando un trabajo de investigación y para poder absolver aquellas dudas que se van produciendo en el camino y que quizás nos dé un panorama mucho más sencillo, ¿no? Y mucho más didáctico. Algo que también lo decía Olga, y que nos hemos preocupado mucho en que los libros, bueno, el anterior y este sean bastante didácticos, que sean de fácil lectura, que no sean muy técnicos, porque tenemos ya muchos libros técnicos, y queremos que nuestro libro sea pues mucho más fácil y mucho más asequible para cualquier público, tocando un tema que puede ser engorroso, visto desde otros puntos de vista, pero queremos presentarlo de manera mucho más ágil y mucho más fluida para que pueda ser asequible a todo tipo de público. Y si me lo permite Denis, también quiero comentarles que estamos ya iniciando en el trabajo de un tercer libro que todavía no les vamos a comentar
de qué específicamente es, pero va en el ámbito también de la investigación y que ya hemos iniciado en el trabajo y que esperemos que el próximo año este tercer libro complemente a estos dos que ya estamos presentando y que gracias al apoyo del Fondo Editorial de la UPC que nos respalda una vez más y que nos viene apoyando y que Denis y yo estamos bastante agradecidos con ellos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a Olga, a Ricardo, Denis y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias, Luis y Denis, Olga también, ¿no? Felicitaciones por lo que están haciendo y continúen por ese camino. Gracias, Ricardo, por tus palabras, doctor Olga. Muchas gracias por acompañarnos Gracias. esta noche y sobre todo por haber tenido el tiempo y la voluntad de haber leído el librito. Porque a veces estamos con tantos avatares, tantas cosas que les agradecemos bastante la deferencia y el tiempo que le han dedicado y bueno, estar también esta noche con nosotros, acompañándonos en este momento muy importante, ¿no? Igual, como bien lo dice Luis, mi agradecimiento a la editorial de la UPC, que ha apostado por... y bueno, esperemos, hay un proyecto grande que es el tema de una especie de mini colección, ¿no? de textos. Estamos ya próximos a concluir el último tomo. Y bueno, muchas gracias al Fondo Editorial por confiar en nosotros y a ustedes, Ricardo y doctor Olga, por acompañarnos esta noche. Doy paso a Fernanda para que nos dé las palabras. Sí, muchas gracias a todos los que han participado en esta interesante conversación. Nuevamente, de nuestra parte también, Denis, Luis, muchas felicidades por su nuevo libro. Estamos súper ansiosos por saber cuál será el siguiente. Y bueno, a los asistentes a esta actividad les recordamos llenar la encuesta que en breve aparecerá en sus pantallas. Y mientras llenan la encuesta, les recordamos que todos los asistentes pueden adquirir el libro, la tesis, mitos y errores, con 30% de descuento a través del código latesis-30 y lo pueden encontrar en nuestra librería digital, que es editorial.upc.edu.pe/librería digital. Además, uno de los participantes en esta actividad será acreedor de un ejemplar de esta publicación en formato digital, PDF o EPUB, ya dependiendo de lo que elija el ganador. Y bueno, finalmente, nuevamente agradecemos su participación esta noche y los invitamos a nuestro próximo evento, el próximo jueves 5 de mayo a las 6, en el marco de nuestros jueves editoriales, donde hablaremos sobre la convocatoria que lanzamos para el Día de la Mujer. Es la convocatoria Mujeres Académicas, así que las invitamos a todas las que nos estén escuchando. Es una gran oportunidad para las académicas de nuestro país y también aquellas extranjeras que estén residiendo en Perú. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos.